presento, me llamo Matías Estrada, soy alumno de Medicina de la Universidad del Paraíso Campus San Felipe de tercer año y a continuación vamos con la clase de Estructura y Función de Organelos, que es una clase igual cortita, así que eso. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Vamos a ver primero que nada la célula eucarionte animal, luego la célula eucarionte vegetal, las células procariontes y un recordatorio de que los virus no son células. Así que esto no es algo que vayamos a ver ahora. Imagino que igual entra un poco esto en la AES, no estoy seguro, pero no es lo que vamos a tratar al menos en esta clase. Que en verdad este tema tiene dos partes, si no me equivoco. Así que esta es la parte uno. Bueno, vamos a partir con lo más básico de todo, que corresponde a la definición de la célula. Si hablamos de la célula, tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Una que forma parte de la estructura, conforma a los seres vivos. En segundo lugar, que corresponde a una unidad funcional. Esto quiere decir que se adapta a un medio, responde a estímulos y tiene funcionalidad determinada. Hay distintas células en distintos tejidos de nuestro cuerpo que van a tener distintas funciones específicas. Por ejemplo, si es que hablamos de los glóbulos rojos, los eritrocitos, estos, por ejemplo, tendrían la función de movilizar el oxígeno. Solamente por dar un ejemplo. Así que cada célula tiene una función determinada. Y la tercera tiene que ver con la herencia y la reproducción. No sé si han escuchado alguna vez esto de que toda célula viene de una célula preexistente. Así que más que nada ese concepto de la herencia hace referencia a eso. Entonces, acá hay una pequeña tabla que los puede ayudar a distinguir entre organismos unicelulares y pluricelulares. Un organismo unicelular, como nos dice su nombre, corresponde a un organismo que se conforma por una sola célula, mientras que uno pluricelular puede ser dos o más células, como por ejemplo los humanos o los animales en general. Como pueden ver, los unicelulares pueden ser organismos tanto eucariotas o eucariontes, que es lo mismo, y procariotas. Una característica muy importante va en relación al tamaño, que en este caso son microscópicos, miden todo menos de una micra. También los podemos encontrar en hábitats extremos, no sé, lugares donde quizás hace muchas temperaturas muy extremas, donde hay alta presión, entre otros. Y también vamos a ver que estos no forman estructuras muy complejas. En general, aquí podemos pensar en las bacterias, por ejemplo, que van a formar colonias, pero no vamos a pensar en células especializadas, por ejemplo. En cambio, los pluricelulares, como ya les mencioné, de dos o más células. Y esto ya corresponden a organismos como los del reino Animalia, por ejemplo. Estos pueden ser micro y macroscópicos, pudiendo llegar a medir varios metros de longitud. Uy, se me corre la diapo, perdón. Y no están presentes en hábitats extremos. También estos podemos mencionar de que tienen una alta especialización celular, como bien sabrán. La célula empieza a formar tejidos, estos tejidos van a formar órganos y cuando ya tenemos muchos órganos se conforma un sistema. Entonces, en verdad, estas células van a formar estructuras mucho más complejas. Bueno, vamos a partir con lo que son los organismos pluricelulares. Como les mencioné recién, este hace referencia a un organismo que está constituido por dos o más células. En general son visibles o son macroscópicos. Acá hay algunos ejemplos como pueden ser algunas flores, algunas plantas, peces, animales en general. Suelen ser animales o seres vivos que son visibles. En cambio, los unicelulares, como ya nos indica el nombre, son estructuras más sencillas de una célula única, como acá se pueden mencionar las bacterias, las algas, los protozoos y los hongos, específicamente las levaduras, porque hay varios tipos de hongos, así que es importante hacer esa distinción. Bueno, la célula eucarionte. En esta clase vamos a hablar de lo que es la célula eucarionte y la procarionte. La célula procarionte, el nombre implica que es algo más antiguo, y esto a la vez tiene relación con que la estructura de la célula procarionte es mucho más sencilla. Pero por otro lado, la célula eucarionte es una célula que tiene más estructuras es un poquito más compleja. Así que eso. La célula eucarionte, como les mencioné, es más compleja y tiene organelos. Podríamos pensar que los organelos son como los órganos que tiene un humano, pero el organelo vendría siendo como entre comillas, el órgano, pero de las células. Entonces, un organelo al final va a ser cualquier estructura pequeña y especializada que está dentro de una célula y que se dedica a realizar funciones específicas.
Acá, por ejemplo, por nombrar algunas cosas, podríamos hablar de la membrana plasmática, que esto lo vamos a encontrar en todas las células, muy importante para que mantenga y conserve su forma. Podemos hablar del núcleo y también de los nucleolos, el retículo endoplásmico, que como sabrán está el rugoso y el liso, también está las mitocondrias, el citoplasma, y en el caso de las vegetales también vamos a encontrar algunas estructuras en particular, por ejemplo, la pared celular, la vacuola central y el cloroplasto. Igual lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, dentro de esta clasificación que corresponde a las células eucariontes, vamos a hacer la distinción entre las células animales y vegetales. Entonces, esta tabla es bastante buena, le resume en verdad lo que es importante, así que vamos a revisarla. Si es que hablamos de pared celular, es muy importante hacer la distinción entre la pared celular y la membrana plasmática, son cosas distintas. Partiendo con la pared celular, que es lo que está más acá arriba, vamos a ver que en la célula animal no hay pared celular, pero en la célula vegetal está presente. Y la pared celular es súper importante para poder ayudar a regular el contenido de agua que está dentro de las células vegetales. La membrana plasmática, por ejemplo, que uno podría pensar que es bastante similar, también es como una capa, digamos, de la célula, pero es mucho más delgada y esta está presente en ambos tipos de células. En verdad está presente en cualquier célula. Más adelante también la vamos a revisar con detalle. La diferencia es que la célula animal va a contener colesterol y en la célula vegetal no. Respecto a la nutrición, la célula animal heterótrofa y la vegetal autótrofa, esto tiene que ver con que es capaz de realizar la fotosíntesis y sintetizar su propio alimento. La célula animal puede tener vacuolas, suelen ser pequeñas y si es que están, podríamos encontrar varias. Pero la célula vegetal se caracteriza porque tiene una gran vacuola central. Acá me voy a volver un poco. Si pueden apreciar la imagen de la derecha, se ve que es como un saquito. Aquí es donde en verdad se almacena agua. Entonces la vegetal tiene esta gran vacuola central. La célula animal tiene centriolos, mientras que la célula vegetal no. La célula animal no tiene cloroplastos y la célula vegetal sí los tiene. Y respecto al almacenamiento energético, que es la forma en la que las células van a almacenar su alimento, por decirlo así, podemos hablar de que en la célula animal se puede almacenar como glucógeno y en la célula vegetal como almidón. Así que eso. Pasando a lo que es la membrana plasmática, me imagino que muchas veces quizá en el colegio les mostraron esta imagen. Al final la membrana plasmática es una capa que recubre a las células. Hay que pensar la célula como un medio del cual constantemente pueden entrar cosas como salir cosas. Por ejemplo, agua, sales, azúcares, entre otras, algunas moléculas. Entonces al final la membrana plasmática lo que hace es como mediar este intercambio para que no se escape lo que esté dentro de la célula y que tampoco entre cualquier cosa. Entonces, la membrana plasmática se define como una doble capa de fosfolípidos que también incluye glicolípidos, incluye proteínas y colesterol. Como pueden apreciar acá en la imagen de la derecha, se ven algunas proteínas que atraviesan toda la membrana plasmática. Estas son las proteínas integrales. Y también están las proteínas periféricas que ya están como pegadas como hacia la afuera de la membrana. Las proteínas integrales también pueden aparecer como canales, porque estas son las que permiten el paso de diversas sustancias. También hay que mencionar que la membrana plasmática es hidrofóbica, es una cubierta a la célula que es impermeable al paso de agua. Muy importante eso, porque si la célula se empezara a llenar de agua de manera desregulada, básicamente se empezaría a hinchar, finalmente explotaría, lo cual obviamente no es la idea. Así que eso. Y la membrana plasmática, como les mencioné, está presente en todas las células, tiene una función de selección, difusión, absorción y secreción de sustancias hacia el medio externo o hacia el medio interno. También muy importante recordar que esta membrana se va moviendo, no una membrana particularmente rígida. Así que eso. Luego pasamos a la pared celular, que como les mencioné anteriormente, esta la podemos encontrar en células eucariontes vegetales. También la podemos encontrar en algunos hongos y bacterias. Acá les puse una imagen donde se ve la membrana celular, como se puede ver en color morado, y luego vemos la pared celular sobre ella. Entonces recuerden eso siempre. Sobre la membrana celular o membrana celular o membrana plasmática, vamos a encontrar la pared celular. Y la pared celular lo que hace es mantener la forma y el tamaño de la célula. Se compone de un conjunto de azúcares o polisacáridos
Esto le va a dar rigidez y protección. Entonces, como pueden ver acá en la imagen de la derecha, vemos la célula con sus distintos organelos, vamos a ver lo que es la membrana plasmática, pero en la parte más externa vemos la pared celular, que es una pared que se caracteriza por ser más gruesa. Luego vamos a pasar a las cápsulas, que esto ya forma parte de los procariontes. Los procariontes, como les mencioné, son estructuras mucho más simples, más sencillas. Acá podemos encontrar bacterias y hongos. Si se fijan, vamos a tener distintas estructuras en esta bacteria. Tenemos primero que nada el citoplasma, que es como esta especie de líquido donde podemos encontrar diversas moléculas que están como nadando, por decirlo así. Vamos a ver el nucleoide que corresponde al ADN circular de esta bacteria. También podemos encontrar, respecto a las capas, vamos a encontrar, como les mencioné antes, la membrana plasmática que está siempre presente. Luego la pared celular, que acuérdense, esta viene afuera de o encima de la membrana plasmática. Y aparte tiene una cápsula. Esta es una estructura, en verdad, como les digo, como exclusiva de los procariontes y es lo que le da más protección frente a los agentes externos. Previene la fagocitosis, es decir, previene que las bacterias sean eliminadas y también la hace más resistente frente a elementos como el calor, la humedad, golpes e incluso los antibióticos. De hecho, las bacterias que tienen una cápsula son las que son más resistentes a los antibióticos, más difícil matarlas, tienen más protección. Y como les mencioné, otra estructura asociada a la célula procarionte, tenemos lo que es el nucleoide, tenemos también el flagelo, que es como esta colita que le da movilidad a las bacterias. También tenemos el pili, que son literalmente como pelitos, esto le da adhesión. Y también tenemos el plásmido. Si pueden ver en la foto, es como rojo, al igual que lo que es el nucleoide, porque al final el plásmido es como pequeños segmentos de ADN de la célula procarionte que están dispersos en el citoplasma. Y hablando del citoplasma, el citoplasma es como el interior de la célula. En verdad es esta especie de capa líquida, que quizá en algunos libros se puede ver como con un aspecto medio gelatinoso, pero en verdad es líquido al interior de la célula. Esta está externa al núcleo celular, pero está interna a la membrana plasmática. Es decir, como les había mencionado antes, la membrana plasmática que cubre todos los rebordes de la célula incluye todas las estructuras que forman parte de la célula, incluyendo el citoplasma. Hay diferentes composiciones dependiendo del tipo de célula y contiene electrolitos, aguas, sales y diversas moléculas. Bueno, respecto al núcleo, importante mencionar que la célula no vive sin el núcleo. El núcleo tiene un sistema de doble membrana y la función es producir ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el ARN, que es el ácido ribonucleico, y los cromosomas. En verdad, lo más importante acá también es acordarse que el ARN es aquel que nos permite sintetizar proteínas a partir del ADN. De cierta manera, el ADN, que es como el código genético de una célula, el ARN lo descompone, por decirlo así, y a partir de eso puede realizar la síntesis de proteínas. Y el nucleolo produce ribosomas, que como vamos a ver en la siguiente diapo, es una estructura que se encarga de sintetizar proteínas también. El ribosoma. El ribosoma lo podríamos definir como una fábrica de proteínas. Eh, este lo vamos a encontrar en el retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso, que es el que está más cerca del núcleo. Básicamente tiene esta cercanía porque del núcleo es desde donde salen estas órdenes para sintetizar las proteínas. También vamos a poder encontrar los ribosomas en las mitocondrias y súper importante que nosotros vamos a agarrar los aminoácidos, que son unas estructuras muy sencillas y que cuando estas tienen cierto patrón definido van a generar proteínas o enzimas, que las enzimas en verdad también son proteínas, que nos ayudan a catalizar ciertas reacciones químicas. Ahora pasando al retículo, el retículo es un complejo de organelos que se adhiere al núcleo, es decir, está pegado. En la imagen anterior vemos acá el núcleo y vemos que está esta estructura que tiene como una especie de tubos, tiene unos puntitos, esos puntitos son los ribosomas.
Y tenemos dos tipos de retículos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, el REL. Entonces, es súper importante distinguir entre la función que hace cada uno. El retículo endoplasmático rugoso, el RER, se llama así porque tiene ribosomas y tiene esta estructura. Quizá en esta foto no se ve tan bien. En la anterior se ve que son como unas pelotitas que están pegadas y eso le da como la textura rugosa. Y esta se encarga de generar aminoácidos, proteínas y enzimas. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso se encarga de sintetizar los lípidos o las grasas. Y quizás qué manera pueden tener de acordarse el retículo endoplasmático rugoso, el RER, como tiene esta R al final, podrían pensar en los ribosomas y de ahí ligarlo con que sintetiza aminoácidos, proteínas, enzimas. Y también tenemos el retículo endoplasmático liso, que termina en L, podemos pensar en lípidos o grasas. Una manera de poder acordarse de la función de cada uno. El citoesqueleto. El citoesqueleto tiene que ver como con la estructura que toma la célula. Al final, la célula es como el propio cuerpo humano, que se compone por huesos, por músculos, sigue cierta lógica. Entonces, la célula es básicamente lo mismo. Es esta especie de entramado de proteínas y carbohidratos principalmente, aunque en verdad también hay otras estructuras, que van a formar la estructura principal de la célula. La gracia es que básicamente dan organización, estabilidad y un sostén interno a la célula para que no se desmorone, no se rompa. Y bueno, importante mencionar que el citoesqueleto se forma por filamentos intermedios, microtúbulos y los filamentos de actina. Esto no es algo en lo que vaya a ahondar particularmente en esta clase porque cada uno de estos tiene sus propias características y creo que hay una clase que lo profundiza un poco más. Así que eso. ¿Alguna duda? No, No, profe. Ya. Entonces vamos a continuar. Esta clase igual era un poco corta, pero ahora vamos a ir con unas preguntas tipo PAES. Elegí tres preguntas. Esta clase igual es de las primeras. Elegí preguntas que tuvieran que ver con con lo que acabamos de ver y se las voy a mostrar y ustedes van a tener 2 minutos para leer. Voy a ver el tiempo para leer y si quieren van a respondiendo en el chat. Ya, hay algunas personas que me escribieron, dicen la A y la D. Acá la respuesta es la A. Entonces la pregunta dice, un profesor solicita a sus Ajá. estudiantes observar al microscopio una célula desconocida e identificar a qué tipo de célula corresponde. Pasado un tiempo, los estudiantes afirman que es una célula eucariota vegetal. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta las observaciones que permitieron a los estudiantes afirmar inequívocamente lo anterior? Entonces, básicamente acá tenemos que ir comparando. ¿Cuáles son las características más particulares de la célula eucarionte vegetal? Por ejemplo, vamos a partir con las que no son. En este caso, la B. Presencia de membrana plasmática. Como les mencioné, todas las células tienen membrana plasmática. Ausencia de núcleo. Eso en verdad sería imposible porque todas las células tienen núcleo. En verdad los procariontes no, pero aquí estamos hablando de una célula eucarionte vegetal. Y la presencia de cloroplastos puede ser, pero tampoco tiene sentido viendo las anteriores características. La C nos dice presencia de pared celular. Entonces, nosotros podríamos decir, sí, esta es una característica que tienen las células eucariontes vegetales. Ausencia de núcleo, no, porque la célula eucarionte tiene núcleo. Y presencia de cloroplastos sí es, pero al final, si nos dice ausencia de núcleo, ya descartamos completamente
esta respuesta. Entonces ahí descartamos la B y la C. La D nos dice presencia de membrana plasmática. Esto es verdad, pero también es algo que es común a todas las células. Presencia de núcleo, es verdad, y presencia de mitocondrias. Esta obviamente está correcta, corresponde a una célula eucarionte, pero nosotros necesitamos la respuesta que nos diga célula eucarionte vegetal. Entonces, por eso es la A, porque esto nos dice presencia de pared celular, que es algo específico de la célula eucarionte vegetal, núcleo que está correcto, y una presencia de una gran vacuola, que esta también es correcta, de acuerdo a lo que es la célula eucarionte vegetal. Así que eso. Pasamos a la siguiente pregunta. Ay, no me cambié la diapositiva. Ya. Carolina observó en el microscopio un tipo celular y constató que no presentaba núcleo, por lo cual supuso que era una bacteria. Si la propuesta de Carolina es correcta, ¿qué otra estructura podría encontrar en este tipo celular? Acá me está preguntando por características de lo que es una bacteria. Pueden ir hablando o escribiendo en el chat. Es la B, La B creo. ¿Cuál? la B. B. Correcto, es la B. Toda esta pregunta también está orientada como a ir descartando, porque si estamos hablando de una bacteria, no vamos a encontrar cloroplastos, no vamos a encontrar mitocondria y los lisosomas, no sé si lo mencioné, pero tampoco, al menos en la diapo de la célula procariante no lo mencioné porque no forma parte de la estructura de las bacterias. Y los plásmidos sí, que como les dije, corresponde como como a unos pedacitos de material genético de las bacterias. Bueno, y ahora pasamos a la última pregunta. Si experimentalmente se inhibe la función del retículo endoplasmático rugoso en una célula pancreática, ¿cuál de los siguientes procesos se verá directa e inicialmente afectado? Hay algunos que me están respondiendo. ¿Alguien más? Sí, es la D. Como hablamos anteriormente, el retículo endoplasmático rugoso, acá que diga célula pancreática en verdad es un distractor, porque no es relevante. Lo que es importante es inhibir la función del retículo endoplasmático rugoso y pensar qué es lo que hace el RER. Y como hablamos, en la síntesis de proteínas y con esto enzimas, que es un tipo de proteínas. Así que eso. Y esa era la última pregunta. Oye, alguien me pone en el chat si es que puedo mandar el PPT. Y sí, puedo mandar el PPT y la clase igual está grabada, así que eso.